La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir comentando ahora este inicio del capítulo 2 de la carta a los Efesios, que ya leímos en su totalidad, pero que vale la pena tratar de entender, de desglosar. Subraya el autor que sus destinatarios, es decir, la comunidad en este caso de Efesios, algunos autores, ya comentábamos, consideran que tal vez era la Odisea por el final de la carta a los colosenses, sea quien sea, eran comunidades de esta región y dirigidas a personas con la cosmovisión propia de esos pueblos paganos que se sentían habitando un mundo de espíritus y de fuerzas sobrenaturales que estaban actuando sobre ellas y ellos, ¿no? Introduciendo esta perspectiva cristiana ante esa realidad, el autor empieza subrayando: ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Ustedes estaban muertos, quiere decir, ustedes habían perdido la capacidad, la sensibilidad que les abría a la construcción de una relación de amor en comunión con el Dios vivo, que es la única salvación que existe. Cuando nos encerramos en el egoísmo, cuando nos dejamos endurecer en nuestro corazón, o se da el hecho de que somos endurecidos en el corazón por las heridas de desamor de nuestra historia, objetivamente estamos desvinculados del Dios vivo y por lo tanto de la vida. Eso es estar muerto. Tanto esta situación de pecado, que ya hemos descrito muchas veces como egoísmo, que es el egolatría, el pecado fundamental, y las transgresiones que vienen de él. Y luego introduce otra vez esta figura de estas realidades sobrenaturales, seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. Seguramente en la cosmovisión de estas personas entendían de quién estaba hablando. A lo largo de la historia la Iglesia interpretó esto a través de la elaboración, así como se fue desarrollando una angelología con su propia jerarquía, se fue desarrollando una demonología con su propia jerarquía, tratando de entresacar de algunos de estos textos bíblicos algunos referentes para tratar de entender ese mundo o esa experiencia que tenían los creyentes. Entonces hay un jefe que manda en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Pues no lo sabemos. El espíritu que actúa en los rebeldes, eso está más fácil de discernir. Aquellos que siguen los dictámenes del espíritu de este mundo, como hemos dicho muchas veces, claramente referido, ahí sí con mayor claridad en los textos de las tentaciones del Señor en el desierto, como quienes siguen ese camino de separación de Dios, confían más en tener, en poseer, confían en el poder, confían, el poder entendido desde luego como la imposición de su voluntad sobre otras personas, y finalmente el culto a la honra, a la imagen que piensa la gente de mí. Eso sí que podemos clínicamente decir, efectivamente son distracciones de una vida auténticamente cristiana, centrada en esa relación de amor que nace del corazón redimido y que se traduce en una forma de estar en el mundo. Quienes no están en comunión con Cristo, pues están en comunión con esta verdad anti-Dios, ¿no? Y anti-reino y antiproyectos de Dios. El autor se reconoce habiendo pasado por ese mismo itinerario de redención. También nosotros seguíamos los impulsos de nuestros bajos deseos. Obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones. Y termina diciendo, estábamos destinados al castigo como los demás. Aquí vuelvo a subrayar la importancia de redimensionar lo que esto significa y lo que puede contaminar la experiencia finalmente cristiana de redención. Este amor gratuito ofrecido por personas que se saben y se viven o se vivían como pecadores, como antirreino, y así fue como se encontraron con un Cristo que gratuitamente los redimió.
Entonces es muy difícil hablar de esta consecuencia de una dureza de corazón como castigo, porque eso implica la voluntad de alguien que está castigando y que trae como consecuencia una situación no solamente correctiva, que eso estaría perfectamente bien y es parte de la manera como el amor opera cuando necesita ser claro y hemos dicho un amor duro, cuando llama la atención, cuando pone límites que pueden ser dolorosos a las personas que van por un camino de destrucción. Aquí el problema es que, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, empezó a extrapolarse esto a un castigo o una voluntad destructiva definitiva por parte de Dios, lo cual contradice de manera radical la identidad del Dios revelado en Cristo. Y por eso el propio autor, a partir del capítulo 4, subraya esto al decir: Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo. E introduce el centro del misterio cristiano. Ustedes han sido salvados gratuitamente. Yo creo que el centro de la auténtica reflexión teológica con un sustrato, con un sustento evangélico, es decir, con un sustento en la Sagrada Escritura, tiene que tener esto siempre como referente. Ustedes han sido salvados gratuitamente. El amor incondicional de Dios es el que salva. Y tenemos que tener mucho cuidado con proposiciones que contrarían esto, o que nos lleven en una dirección contraria, porque finalmente pueden convertirse en toda una estructura doctrinal o dogmática que contradice este valor fundamental de la redención gratuita en Cristo. El versículo 6 sigue subrayando esto. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo. Recordemos ese hermoso texto de la otra carta de Colosenses en el capítulo 3. ¿Cómo estamos nosotros ocultos en Cristo? Dice, ustedes están, su vida está oculta en Cristo y Cristo en Dios. Y cuando se manifieste a plenitud el misterio que está encarnado en Cristo, en este Hijo de Dios, palabra eterna encarnada, a través de cuya entrega gratuita y amorosa para sanarnos de nuestra dureza de corazón, reencontramos una nueva vida. Cuando se manifieste eso plenamente, ustedes y todo el mundo entenderán quiénes son. Centro de esta doctrina de redención presente en los evangelios y en las cartas de Pablo. Entonces, en Cristo, para aquellos que aceptan abrirse a este camino de transformación, y por algo la fe cristiana tuvo ese nombre antes que todos, el del camino, seguidores del camino, el itinerario de redención por el que nos lleva, nos acompaña el Señor Jesús, vamos alcanzando el sentido de nuestra dignidad como imagen de Dios, hijos e hijas de Dios, ¿no? Y todo esto, ¿para qué? El último versículo que ya leímos, para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia, de su don, de que Dios es don, es su naturaleza más profunda. Y es a través del don, cuando nos acercamos, heridos por nuestra falta de don y nuestro egocentrismo y nuestro egoísmo, cuando nos acercamos y somos contagiados, por lo tanto sanados por ese amor de Dios, vemos la extraordinaria riqueza de ese dinamismo y la bondad con que Dios nos trata en Cristo Jesús. Mañana seguimos nuestro comentario de este capítulo 2 de Efesios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.